saludando a todas las personas que en esta hora van a escuchar este mensaje de la palabra de nuestro Dios. Un mensaje que va a llegar a sus corazones. Un mensaje que va a llegar a cada uno de ustedes. Espero que el Señor Jesucristo, ya oramos, tal vez ustedes cuando escuchen las conferencias, escuchen los mensajes, no van a escuchar oraciones, pero antes de eso ya hemos orado, porque aquí grabamos solamente las prédicas y los mensajes, ¿no? Y las conferencias, perdón. Vamos entonces a ver un mensaje en esta hora, o un tema en esta hora de la noche, titulado Para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Es muy importante que cada uno de nosotros, que todas las personas conozcan a nuestro Dios. Tal vez las personas que asisten a alguna religión dirán: yo conozco a Dios en parte. Tal vez las personas crean que conocen a Dios, pero déjeme decirle que falta todavía por conocer el nombre de Jesucristo. Bien, pues amigos, sigan. Bienvenidos en el nombre de Jesucristo. Entonces, no porque ganen en el mundo, pero estoy escuchando, ¿no? Entonces, a los amigos que nos van a escuchar y a los hermanos, es bueno que nosotros conozcamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, conozcamos a nuestro Dios. Los bautizados en el nombre de Jesucristo debemos de profundizarnos más y meternos más y más en nuestro Dios para conocer más a Jesucristo. Nunca lo vamos a conocer como Él es en su presencia, o sea, en su poder, en su totalidad, porque el poder de Él, el amor de Él es infinito, no tiene fin. Pero sí, el apóstol Pablo dijo en una ocasión: en parte le conocemos. Lo decía el apóstol Pablo, que tenía todos los 9 dones espirituales. Lo decía un hombre de Dios, un varón de Dios. Ahora nosotros, que también somos hombres de Dios, decimos que en parte conocemos a Dios. Pero vamos a seguir investigando, vamos a seguir indagando la palabra de Dios, y así mismo vamos a conocer más a Dios. Es importante conocer a Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros conocemos de Dios, conocemos a Dios, conocemos también quién es Jesucristo. Cuando nosotros conocemos a Dios, no nos confundimos por la palabra de Dios cuando la palabra de Dios habla de un Padre. Cuando nosotros conocemos a Jesús, a Dios, no nos confundimos cuando la palabra habla de Hijo. Cuando nosotros conocemos en verdad a Dios, no nos confundimos cuando la palabra habla de Espíritu Santo. Cuando nosotros conocemos a Dios, no nos confundimos cuando la palabra dice que Él es Señor, que Él es Dios. Pero siempre, todos estos nombres que se le dan a Dios, si se le puede decir así, siempre apuntan a una sola persona o a un solo ser llamado nuestro Señor Jesucristo. Para esto, para introducirnos y meternos bien en la palabra de nuestro Dios en esta hora de la noche, yo les voy a invitar para que ubiquen allá su Biblia, libro del profeta Jeremías, el capítulo 9 y el verso 24. Vamos a leerlo desde el verso 23 y 24. Libro del profeta Jeremías, capítulo 9, verso 23 y 24, dice así la gloriosa palabra de mi Dios, de Jesús. Así ha dicho Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Una recomendación que hace nuestro Dios: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe en su valentía, ni el rico se alabe en su riqueza. Y luego dice el Señor Jesús:
o nuestro Dios. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar: 1, en entenderme; 2, en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice nuestro Dios. En entenderme y en conocerme. Alábese en esto, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que yo soy Dios, y fuera de mí no hay otro Dios. ¿Cómo sabemos que nosotros en parte conocemos a Dios? Cuando nosotros no negamos la Escritura. Pero cuando usted comienza a negar la Sagrada Escritura, a decir que Jesucristo no es Dios, quiero decirle que le falta conocer a Dios. Cuando usted comienza a mirar a mirar la Escritura, pero luego la niega y dice que Jesucristo no es el Padre, quiero decirle, amigo, que a usted le falta todavía conocer a Dios. Cuando usted de pronto también dice 3 personas distintas y un Dios verdadero, quiero decirle que le falta conocer a Dios, porque esto es un error teológico, o no digamos teológico, un error espiritual. 3 personas distintas y un Dios verdadero no existen en las Sagradas Escrituras. Ni siquiera un dualismo tampoco existe en las Sagradas Escrituras. Ni un politeísmo tampoco existe refiriéndose a Jehová o a nuestro Dios. Tal vez exista el politeísmo en la Biblia cuando habla de algunos diosecillos por ahí, como Baal y otros personajes, o otros diosecillos. Pero cuando se habla del Dios verdadero, se habla de un solo y único Dios. Por eso dice, en entenderme y conocerme, que yo soy Dios. Hay que entender a nuestro Dios. Hay que conocer la palabra de nuestro Dios. Hay que seguir indagando y seguir investigando si usted tiene dudas. Pídale la revelación a Dios del Espíritu Santo. Señor Jesús, revélame tu palabra. Cuando yo conocí el Evangelio, lo conocí por primera vez en la Trinidad. Y tuve una confusión porque me hablaban los dualistas. Me hablaban los de la luz del mundo. Me hablaban los de William Soto Santiago, el ángel mensajero. Me hablaban los testigos contra los testigos de Jehová. Me hablaban los trinitarios y me hablaban muchas sectas religiosas después de que ellos sabían que yo quería buscar el rostro de Dios. Pero hubo una confusión en mí. Yo decía, ¿a quién le creo? Unos me dicen que son 2, otros me dicen que son 3, otros me dicen que es 1. ¿A quién le creo? Luego me arrodillé, le pedí la dirección a Dios y el Espíritu Santo me guió a toda verdad y Dios me mostró que Él era uno y uno su nombre. Fui trinitario por 1 o 2 días, aunque uno a veces dice que por 1 o 2 días, pero esta doctrina de la Trinidad desde chiquitico a uno se le ha enseñado como católico. Le dicen a uno que la Santísima Trinidad, que de Santísima no tiene nada. La única Trinidad que se encuentra en la Biblia está por allá en Apocalipsis, donde dice que el diablo, el anticristo y el falso profeta van a ir al lago del fuego eterno. Esa es la única Trinidad que usted encuentra en la Biblia. De resto no va a escuchar ni siquiera ninguna escritura que se llama Trinidad. Esto es una falacia, esto es una mentira, esto es algo inventado por la religión tradicional. Pero nosotros, como ya salimos de allá, haciendo caso a lo que nos dice la palabra de nuestro Dios, salí de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toqué lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Todopoderoso. ¿Cómo conocemos nosotros más a nuestro Dios?
cuando nos acercamos a Jesús. Por medio de Jesús conocemos más el rostro de nuestro Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 17 y el verso 3 dice: y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Sigue diciendo Jesús: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Entonces nosotros conocemos a Jesús por medio de nuestro Señor Jesús. Nosotros conocemos a Dios por medio de Jesús. La Biblia dice en el Evangelio según San Juan que el unigénito Hijo de Dios, Él le ha dado a conocer. Conocemos a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque no hay sino un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces conocemos a nuestro Dios por el Señor Jesús. Sigue diciendo el texto, y dice el texto que leímos: para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. El contexto de este texto lo podemos ubicar allá en Primera de San Juan, el capítulo 5 y el verso 20, donde dice la palabra de nuestro Dios. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahí conocemos al que es verdadero. Ahí estamos conociendo al que es verdadero. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Conocer a Jesús conocer a Jesucristo o conocer a Dios por medio de Jesús es el que tiene la vida. Jesús nos dio la vida. San Juan capítulo 14 y el verso 6 dice: Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es la vida eterna. Cuando nosotros conocemos de Dios, comenzamos también a conocer al mismo Dios, a Jesús, y Él nos da vida y vida en abundancia. Él nos da a conocer al Padre. Él nos da a conocer el Espíritu Santo, no es que sean tres. Él nos da a conocer al mismo Dios verdadero. Y dice la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer un texto de las Sagradas Escrituras que se encuentra en Primera de San Juan, el capítulo 5 y el verso 12. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por eso es que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él se señaló a Él mismo. Él no señaló por allá a nadie, ni a ningún profeta, ni a nadie, sino que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Así conocemos más a nuestro Dios. Entenderme y conocerme. Entender a Dios y conocer que Él, que Jesús es la vida. Jesús es la resurrección y la vida. San Juan, Evangelio según San Juan, el capítulo 11
Y el verso 25 nos enseña la Sagrada Escritura. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Qué es esto?, le preguntó a Pablo. Jesús es la resurrección y la vida. Esto es conocer a nuestro Dios, conocer que Él es el camino, conocer que Él es la verdad, conocer que Él es la vida, conocer que Él es el todo y el todo, conocer que Jesús es el Padre eterno. San Juan, el Evangelio según San Juan, el capítulo 14, narra la palabra de nuestro Dios que Jesús es el Padre. Tal vez a algunos se les extrañe, a algunos les parezca esto una mentira, porque se le ha enseñado siempre solamente la segunda parte, que Jesús es el Hijo de Dios. Pero nosotros no negamos esto. Jesús es el Hijo de Dios, pero tampoco pueden negar que Jesús es el Padre. Evangelio según San Juan, capítulo 7 y el verso 6. Y ya sabemos que el verso 6 dice: nadie viene al Padre. Si fueran dos, dijera: nadie va al Padre, pero como es por nosotros, nadie viene al Padre sino por mí. Y el verso 7 sigue diciendo: si me conocieres, también a mi Padre conoceréis, y el que ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe, Tomás, los apóstoles estaban viendo a un hombre mortal. Estaban viendo a Jesús llamado el Cristo, a Jesús llamado el profeta. Y lo estaban viendo ahí, y ellos se les había enseñado desde el principio que Dios es espíritu. Y no podían creer cuando Jesús les dijo estas palabras: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No podían creer cuando Jesús dice: si me conocéis, también a mi Padre conoceréis, y ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe preguntó: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ya Jesús le estaba diciendo que ya habían visto el Padre. Pero Felipe preguntó: muéstranos al Padre, porque a él, como monoteísta, se le había enseñado desde muy pequeño que Dios era uno. Porque a los israelitas el primer versículo que se les enseñaba era este: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y luego el contexto: y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y estas palabras las atarás en tu cuello y las pondrás en las puertas y las hablarás en el camino, a la entrada y a la salida de tu casa. Todo eso se les enseñaba a ellos desde pequeños, pero ahora Jesús le estaba enseñando que Él era el Padre. Por eso Felipe entró en confusión y dijo: Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, Jesús no dijo: no, por allá en el cielo, por allá debajo de la tierra, o por allá está, yo no soy, está por allá en otro lado. No, Jesús dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿No creéis que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Por medio de Jesucristo conocemos al Padre y vemos al Padre. Jesús es el Padre. Por eso dice la Biblia: el entenderme y conocerme. Si hay un trinitario que está escuchando esta palabra, tiene que usted entender y conocer que Jesús es el todo y el todo, que Jesús es Dios, pero también Jesús es el Padre, para que se cumpla lo dicho por los profetas, o por el profeta Isaías, allá en Isaías capítulo 9 y el verso 6, cuando dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Jesucristo, el Padre. Por eso Dios desde la antigüedad decía
estaba diciendo para que me entendáis y conozcáis y creáis que yo mismo soy. Hay que conocer y entender que no hay sino un solo Dios y un solo Salvador. No hay más. ¿Por qué Dios replica o por qué Dios repite estas palabras? Porque hay personas que creen conocer a Dios, pero se hacen dos personas, se hacen tres personas. Dicen que dentro de Dios hay tres personas distintas. No han conocido a nuestro Dios, no han conocido el verdadero Dios. Se hacen dos o tres dioses. Dicen que el Hijo es Dios, pero que también el Padre es Dios, pero que también el Espíritu Santo es Dios, haciendo un politeísmo entre ellos mismos. Isaías capítulo 45 y el verso 22 dice la palabra de nuestro Dios: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No hay más Dios fuera de Jehová, fuera del Señor. ¿Y por qué la Biblia dice que Jesús es Dios? El texto que leímos ahora, 1 de Juan 5:20, porque es el mismo Dios manifestado en carne. No hay Dios Hijo, no hay Dios Espíritu Santo, no hay Dios Padre, no hay tres dioses, hay un solo Dios. Por eso el texto dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y esto lo escucharon los apóstoles que andaban con Jesús. Ellos anduvieron mucho tiempo con Jesús, 3 años y medio. Y por el Espíritu Santo allá en el Pentecostés les fue revelado también quién era Jesús. Porque ellos ya sabían, como buenos judíos, como buenos israelitas, ya se les había enseñado desde el principio que Dios era uno y uno su nombre, que Dios no había más. Por eso es que los judíos no son politeístas. Dios es Dios verdadero. Y en San Juan, en el Evangelio según San Judas, capítulo 1 y el verso 25 dice: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio, potencia, ahora, por todos los siglos. Y pone el sello y dice: amén. Ellos enseñaron, todos los apóstoles enseñaron al único y sabio Dios, nuestro Salvador. No habla de varios dioses ni de varios salvadores, habla de un solo Salvador y un solo Dios. Por eso Jehová en el antiguo pacto dice, Isaías capítulo 43 y el verso 11: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. No hay más quien salve. Y por eso Pedro, lleno del Espíritu Santo, enseñó y dijo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en cual nosotros podamos ser salvos. Solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entenderme y conocerme, que yo soy Dios y fuera de mí no hay quien salve. Solamente hay un solo Salvador, proclamado y dicho por los ángeles del cielo. Uno de los ángeles bajó del cielo y le dijo al pueblo: he aquí que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Cristo la parte humana y el Señor la parte divina. No eran dos, sino que era Dios manifestado en carne. Dios se había manifestado en carne para venir y salvar lo que se había perdido. Por eso, amigo dualista, amigo trinitario, a usted le falta entender y conocer a Dios, para que entendáis y conozcáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo habrá después de mí. Que Dios Hijo estaba por allá y le dijo al Dios Padre: esto es falacia y esto es mentira. Eso no existe. No hay sino un solo Dios verdadero. Y eso lo estamos viendo por la palabra de Dios, y por eso hay que
entender y conocer a nuestro Dios. Así sea en parte que lo conozcamos, como decía el apóstol Pablo, en parte lo conocemos. Segunda de Pedro, vamos a leer un texto de la Biblia donde dice el capítulo 1 y el verso 1. Simón Pedro. ¿Quién era Simón Pedro? Ya todos lo sabemos. Un apóstol de Dios. El que bautizó allá en Hechos de los Apóstoles 2:38, bautizó en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El que dio el primer sermón cuando fueron todos llenos del Espíritu Santo. Los 11 apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo junto con 120 personas más que estaban ahí escuchando. Y Pedro dio el primer sermón y por primera vez bautizó en el nombre de Jesucristo, dando cumplimiento a lo que Jesús le había mandado. Por tanto, y a 6 discípulos, bautizándolos en el nombre. Cumplimiento de la palabra de Dios. Entonces, ¿quién era Simón Pedro? Un hombre lleno del poder de Dios, según Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo. Estas palabras que dijo Simón Pedro eran por el Espíritu Santo. Y por eso dice, segunda de Pedro, capítulo 1 y el verso 1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador una fe igualmente preciosa que la nuestra. Dice que hay que conocer a Dios, y dice nuestro Dios y Salvador Jesucristo, por medio de los apóstoles. También nosotros conocemos el Evangelio de Jesucristo. Por medio de Cristo nosotros conocemos al Dios verdadero. Y por eso en la carta a los Éfesos, capítulo 2 y el verso 20, dice la palabra de nuestro Dios: edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo principalmente la piedra del ángulo Jesucristo mismo. Los apóstoles estaban fundamentados para que hablaran la verdad. Y Pedro habló la verdad diciendo que Jesús era y es Dios y Salvador. Pablo también, lleno del Espíritu Santo, en Romanos capítulo 9 y el verso 5, donde dice de quienes son los patriarcas, de los cuales vino Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas. Pablo, lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo, porque Ananías oró por Pablo y Pablo fue lleno de la potencia de Dios. Y estas palabras que salieron de Pablo cuando dijo que Jesús era Dios sobre todas las cosas, eran palabras ungidas por el Espíritu Santo, porque ninguna profecía de la que está aquí, esta palabra profética, ha sido inspirada por el Espíritu de Dios. Ningún apóstol se contradijo. Todos llegaron a un punto a decir que nosotros debíamos de conocer y entender. Por eso Jesucristo te manda y Dios te manda en el Antiguo Pacto y ahora en el Nuevo Testamento: entendáis y conozcáis. Hay que conocer y entender quién es Dios. Dios no es un politeísmo. Dios no son tres personas distintas. Dios no es un dualismo. Dios no son varios dioses. Dios no es plural. Dios es uno solo y uno su nombre, como lo dijo Judas en el capítulo 1 de su carta y en el verso 25: al único y sabio Dios, nuestro Salvador. ¿Y quién es el Salvador? Jesucristo. Ahí Judas estaba diciendo que el único y sabio Dios era Jesucristo. No dijo el nombre, pero sí dijo que había un único Dios y un único Salvador. ¿Y quién es el Salvador que nosotros conocemos? Conocemos es a nuestro Señor Jesucristo. Entender y conocer que hay un Espíritu, que hay un Señor, que hay un fe, que hay una fe,
que hay un bautismo, que hay un Dios y que hay un Padre. Vamos a leer Efesios capítulo 4 y el verso 5. Hay que entender esto, hay que seguir conociendo. Por eso dice la Biblia: escudriñad las Escrituras. Hay que escarbarlas, hay que escudriñarlas, hay que estudiarlas, hay que leerlas, hay que indagar, hay que mirar, hay que preguntar, hay que investigar, hay que observar, hay que estudiar la palabra de nuestro Dios. En Apocalipsis capítulo 1 y el verso 3 dice: bienaventurados los que leen, bienaventurados los que oyen. Hay que escuchar, hay que ir a los cultos a escuchar la palabra de Dios. Y bienaventurados los que ponen por obra las palabras de esta profecía. Hay que ir a los cultos a escuchar la palabra de Dios, pero hay que poner por obra lo que se escucha en aquellos cultos. La Biblia dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entender y conocer que hay que un solo Dios, un solo Señor. Efesios capítulo 4 y el verso 4 dice: un cuerpo, que fue el cuerpo de Jesucristo, un espíritu, el Espíritu Santo, porque está con M mayúscula, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Verso 5: un Señor. ¿A quién se le llama Señor? A Jesús. ¿A quién se le llama Señor? A Jehová en el antiguo pacto. No hay dos, el de allá uno, el de acá uno, no, hay un solo Señor. Una fe, tenemos una fe. El que crea en dos dioses o tres dioses va a tener que tener tres fes. Y la Biblia no habla de tres fes ni de dos fes, habla de una sola fe. Y dice: un bautismo, creemos en un solo bautismo. Hechos capítulo 2 y el verso 38, Pedro bautizó en el nombre de Jesucristo. Hechos de los Apóstoles capítulo 8 del verso 12 al 16, Felipe bautizó en el nombre de Jesucristo. Hechos de los Apóstoles capítulo 10 versos 47 y 48, Pedro volvió a bautizar en el nombre de Jesucristo. Hechos de los Apóstoles capítulo 19 versos 4 y 5, Pablo bautizó en el nombre de Jesucristo. Gálatas capítulo 3 y el verso 27, los Gálatas fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Romanos capítulo 6 y el verso 3, los romanos fueron bautizados, la iglesia en Roma fueron bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y así sucesivamente, la Biblia nos habla solamente de un solo bautismo. Y sigue diciendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo: un Dios y Padre. La Biblia nos habla siempre de un Dios, nos habla siempre de un Padre, de todos los cuales es, sobre todos y por todos y en todos. No se puede confundir, usted amiga dualista trinitario, no se puede confundir cuando la Biblia habla de Padre, cuando la Biblia habla de Hijo, cuando la Biblia habla de Espíritu Santo, cuando la Biblia habla del Señor, cuando la Biblia habla de Jehová. Es un solo ser, es un solo Dios, porque el principal mandamiento dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor de todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Eso es entender y conocer a nuestro Dios. Hay una iglesia, la iglesia unicitaria del nombre de Jesús. Nosotros los unicitarios hemos en parte conocido a nuestro Dios, y por eso nosotros decimos que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Primera de Juan 5:20. Por eso hemos conocido y entendido
que Jesús es Dios sobre todas las cosas. Romanos capítulo 9 y el verso 5. Por eso hemos entendido la iglesia unicitaria que Jesucristo es Salvador, pero también Jesucristo es Dios. Segunda de Pedro capítulo 1 y el verso 1. Hemos conocido que no hay sino un solo Dios y un solo Salvador, como dice San Judas capítulo 1 y el verso 25. La Biblia es clara, la Biblia nos habla de un Señor, una fe, un bautismo, un Dios el cual es sobre todos y en todos. Esto es entender y conocer a Dios. Hay una iglesia que Dios nos ha dado a conocer su nombre, un nombre para salvación. Dice la Sagrada Escritura que tenemos que a Jesús se le dio un nombre sobre todo nombre, para que toda rodilla de las que están arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra se postren sobre este nombre. O sea que si en el cielo, llámese como se llámese, hay alguien, todos los querubines, serafines y cualquiera que esté ahí, dice que toda rodilla de la que está arriba en los cielos se va a arrodillar ante este nombre, ante Jesucristo. Si yo creyera que hubieran dos, entonces el Padre tenía que arrodillarse ante el Hijo. Pero como yo sé que Jesús es el Padre, porque la Biblia me lo enseña, las rodillas que se van a arrodillar allá, lo que se va a arrodillar allá son los ángeles, querubines, serafines y todos los seres que Dios creó ante el nombre de Jesucristo. Los que se van a arrodillar aquí en la tierra son todos los seres humanos, los que creemos en Dios, en Jesús, los que hemos entendido y los que hemos conocido a nuestro Dios, todos los seres humanos. Tarde que temprano, así una persona no quiera hacerlo, pero tarde que temprano va a tener que arrodillarse y pedirle, como dice vulgarmente, cacao a Dios para que Dios tenga misericordia de él. Ahí sí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Por ahora hacen caso omiso a la palabra de Dios, por ahora dicen ese loco, por ahora dicen ese fanático, por ahora se burlan del Evangelio, por ahora dicen que eso es mentiras, pero llegará el día que pasará como los días de Noé, que quisieron de entrar al arca y no pudieron de entrar. Todavía la puerta está abierta porque Jesús dice: yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo, y entrarán y saldrán y hallarás pasos. Es bueno entender y conocer que solo hay un Salvador. Lucas capítulo 2 y el verso 11 dice la Sagrada Escritura: entender y conocer a nuestro Dios. ¿Qué os ha nacido hoy en la ciudad de David? Esta palabra la dijo el ángel Gabriel. Se le presentó a los pastores que estaban sobre su rebaño y les dijo: ¿qué os ha nacido hoy en la ciudad de David? Dice: un Salvador, que es Cristo el Señor. Isaías 43, verso 11, ya lo leímos: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Hechos de los Apóstoles capítulo 4 y el verso 12: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entender y conocer que Jesús es el autor y consumador de la fe. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque la gente tiene fe, y tiene fe en muchas cosas. La gente tiene fe y a veces le ponen fe a un muñeco inerte, a un muñeco muerto, a un muñequito que no le pueden ni siquiera ver ni escuchar. Porque dice la Biblia: tienen boca mas no hablan, tienen orejas mas no oyen, tienen ojos mas no ven, y semejantes a estos son los que la hacen, y cualquiera que en ellos confían. Por eso la Biblia dice que hay que tener fe. ¿Fe en quién? Vamos a ver en quién. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11 y el verso 1 en adelante, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Usted ve el muñequito por ahí, usted dice: yo le tengo fe, pero eso no es una fe verdadera. Usted pone la matica de ruda por ahí atrás de la puerta, o a veces la pone por aquí en la oreja, pero
eso no es una fe verdadera. Usted pone la matica de sábila también por ahí detrás de su puerta o de pronto en su jardín y le tiene fe a esa matica. Quiero decirle que hay que tenerle fe, es el autor y consumador de la fe, porque la Biblia dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe, la convicción de lo que no se ve. Estar uno convencido de que Dios es espíritu. Dios no es un muñeco de palo. Dios no es un muñequito de hierro que hacen. Dios no es un muñequito de plata o de oro que se ponen aquí o un escapulario. No. Dios es espíritu. Esa es la condición de que creamos en el Dios invisible. Hebreos capítulo 12 y el verso 2 dice la palabra de nuestro Dios. Y vamos a colocarle buena atención a este texto de la palabra de Jesús. ¿En quién tenemos que poner los ojos? ¿En algún muñequito que pongamos por ahí y le ponemos una veladora? ¿En un líder religioso le tenemos que poner los ojos nosotros? ¿O en quién tenemos que poner nosotros la confianza? ¿O va a decir usted, no, yo no vuelvo a la iglesia porque es que el pastor lo vieron fornicando? ¿O va a ver usted, no, yo no vuelvo a la iglesia porque es que ese hombre me dijo una mentira y no vuelvo a la iglesia por eso? ¿O yo no sigo el evangelio porque el pastor no me visita? ¿O yo no sigo el evangelio porque simplemente fui para que oraran por mí y no fui sano? Vamos a ver qué nos dice la Sagrada Escritura. Hebreos capítulo 12 y el verso 2 dice: puestos los ojos en quién, en Jesús, el único perfecto. Si usted va a poner los ojos en mí, soy imperfecto. Si usted va a poner los ojos en un muñeco, ese muñeco no te va a ver ni te va a escuchar porque es un muñeco de palo que han puesto por ahí en un rincón, o un muñeco de pasta o de madera. Pero si usted pone los ojos en el Dios Espíritu, Él te va a ver y Él te va a ayudar. Y dice: el autor y consumador de la fe. Jesús es el autor. Puesto los ojos en quién, en Jesús, el autor y consumador de la fe. La fe no es en una mata de ruda. La fe no es en el líder religioso que usted tenga allá en su iglesia. Hay que respetarlos, pero no venerarlos. Hay que respetarlos y, como dice la Biblia, obedecer a nuestros pastores. Hasta ahí nomás. Pero de ahí para allá ya es algo antibíblico, que de pronto lo quieran oprimir a usted y lo quieran esclavizar y le quieran enseñar cosas que no están en las Sagradas Escrituras. Así no es. La Biblia dice: puestos los ojos en Jesús. Que si su pastor tuvo un error, que si su pastor por allá lo vieron mal parqueado y por eso no va a volver a la iglesia, pues entonces cámbiese para otra parte más cercana o para otra parte. Pero siga los caminos de Dios. La Biblia dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hay que ponernos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. ¿Qué quiere decir con esto el autor de la fe? Usted no tiene por qué tenerle fe a un hombre. No tiene por qué tenerle fe ni al Papa ni al pastor. No tiene por qué tenerle usted fe a la matica de ruda o a la matica de sábila. No tiene por qué usted tenerle fe al escapulario, sino tiene que tenerle fe a lo que no se ve, la convicción de lo que no se ve, al Señor Jesucristo. Esto es entender y conocer la palabra de nuestro Dios. Cuando nosotros entendemos y conocemos la palabra de Dios, no tenemos duda de quién sea Jesucristo. Cuando nosotros entendemos y conocemos las Sagradas Escrituras, no oramos a un muñeco inerte. No, cuando nosotros entendemos y conocemos la palabra de Dios, no importa lo que hagan los hombres, no importa lo que nos pase, pero seguimos el Evangelio de Cristo, porque la Biblia dice: nada nos podrá separar del amor de Cristo. Tribulación, angustia, ¿o qué te va a separar del amor de Cristo? Que tienes muchas pruebas, muchas dificultades, que estás andando por un camino espinoso, que ya necesitas que tiras la toalla. Pues déjame decirte que la Biblia dice que nada nos va a poder separar del amor de Cristo. Cuando usted y yo conocemos y entendemos a Dios, como dice la Sagrada Escritura,
sabemos quién es Dios y nada nos va a separar del amor de Cristo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué espera usted, hermano? Esperamos el arrebatamiento de la iglesia. Que Cristo venga y levante su iglesia. ¿De qué manera lo estás esperando? No es de cualquier manera. Si usted va a ir a la boda del Cordero, va a ir a esas fiestas que Dios tiene preparado para nosotros, no se puede ir de cualquier manera. Hay que ir bien bonitos, bien peinaditos, bien arregladitos, hablando espiritualmente. Que ninguna espina, ninguna raíz de amargura esté en su vida. Que ninguna mentira, ninguna fornicación, que ningún sucio esté en su vida y usted cada día más esté más y más metido en Dios, conociendo más a Dios, metiéndose más en Dios, en oración y en todo, porque esto es conocer y entender el camino de la fe. Entonces, esa es la invitación para cada uno de nosotros, tanto de los amigos como de los hermanos, que nosotros entendamos y conozcamos más a Dios. Nadie puede decir, no, yo ya conozco a Dios de todo, ya no investigo más porque ya conocí a Dios, ya. Nadie puede decir eso porque a Dios no lo conocemos en su totalidad ni lo vamos a llegar a conocer en su totalidad. Es tanto el poder, tanto el amor, es tan inmenso que nadie lo va a poder conocer como Él. Y por eso Pablo dijo, en parte le conocemos. La iglesia del Señor en parte conoce a Dios. Tal vez alguien me diga, no, es que la Biblia dice que le conoceremos tal y como Él es. No vamos a confundir los textos. Lo vamos a ver y vamos a estar con Él en su gloria, pero Jesucristo en su esencia como es, ningún ángel ni la iglesia del Señor lo vamos a conocer como es. Y por último dice la Sagrada Escritura en el Evangelio según San Juan, el capítulo 1 y el verso 8. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por medio de Jesucristo hemos conocido a Dios. Por eso Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Por eso Jesucristo dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Él no dijo, nadie va, sino que Él dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Porque la Sagrada Escritura dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Sigamos investigando, sigamos indagando, sigamos conociendo a Dios. La revelación la tenemos de su palabra, viviendo en santidad. Cuando usted es santo, cuando usted es justo, cuando usted se lava con la sangre de Jesucristo, cuando usted hace un esfuerzo por agradar a Dios, Dios comienza a revelarle su palabra y usted le va a pedir no tanto el carro, no tanto la beca, no tanto que su hijo consiga un excelente empleo, no tanto que su negocio le vaya bien, pero si usted le sigue pidiendo cosas espirituales, Dios te va a colmar de cosas espirituales, te va a dar mucha sabiduría para que usted y yo entendamos y conozcamos que Dios es uno y uno su nombre. No siendo más por el momento, le damos gracias a las personas que nos han escuchado y quiero decirle a todos los que nos están escuchando por Facebook, por YouTube, pueden ubicar mis prédicas y mis conferencias por YouTube como Luis Fernando Vélez, ahí las publicará. Muchas gracias por su atención prestada y hasta otra próxima oportunidad, siendo la voluntad del Rey de Reyes y Señor de Señores.